gloria al Señor por haberme dado este privilegio de poder estar con ustedes. Me siento honrado por Dios y le agradezco a Él porque me da cada día la oportunidad de predicar su palabra, no solamente aquí, sino en diferentes lugares. Y me siento feliz al saber que puedo ser un instrumento en las manos de Dios para bendición y preparación para la eternidad. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Así que concentrémonos, porque lo que hoy vamos a estudiar, hermanos, va a ser de poderosa bendición para acabar con el enemigo, para que el enemigo ya no reine en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras iglesias. Necesitamos urgentemente toda la armadura de Dios y tomarnos de su poder, que Él nos dará esa victoria. La tenemos garantizada, hermanos. La tenemos garantizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo si seguimos las instrucciones que Él nos ha dado en esta semana a través del libro de Efesios. Vamos a acostumbrarnos a esa armadura, o de lo contrario no la querremos y no la tendremos de parte de nuestro Dios. Dios es el que la da a aquellos que se fortalecen, a aquellos que buscan su poder cada día, aquellos que viven una vida de comunión. Son los únicos, escucha, que tendrán acceso a la armadura de Dios. Si no cumplimos ese primer requisito, hermanos, no podremos obtener esa armadura y entonces estaremos desamparados cada día y en el día final para la batalla y caeremos junto con Satanás. Y Dios no desea eso para ninguno de nosotros. Y por eso nos advierte a través del libro de Romanos, Romanos capítulo 13, y vea el versículo 11, dice, hermanos, como lo hemos estudiado en esta semana, hoy en esta semana hemos reafirmado ese tiempo. Hermanos, nosotros conocemos el tiempo que estamos viviendo. Nosotros sabemos y entendemos, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. El soldado que se duerme y que no vela, el enemigo lo atacará y lo va a destruir. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando un día creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, hermanos. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Pregunto, ¿Dios en esta semana nos ha dejado claro cuáles son esas armas? ¿Cuál es la armadura para cual podemos combatir al enemigo y salir victoriosos cada día? Así que no hay excusa, hermanos, a partir de esta semana no hay excusa para vivir vidas derrotadas. No hay excusa para el desánimo, no hay excusa para la depresión, no hay excusa, hermanos, para el desaliento, para la incredulidad, porque el Señor nos ha dado las armas para poder desterrar esas cosas de nuestra vida y vivir vidas victoriosas, y podamos decir como el apóstol, estamos peleando la buena batalla de la fe y lo único que me espera pronto es la corona de la vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y termina diciendo el versículo 13, ¿contra qué es que tenemos que contender todos los días? Con las armas de la luz. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en libertinaje, no en contiendas ni envidias. De esa manera nos ataca el diablo, de una u otra manera él sabe nuestros puntos débiles y por eso nos acecha. Cuando habla el pasaje de Efesios que las acechanzas del diablo es porque él no nos acecha a la loca. Él sabe en qué punto somos frágiles y débiles. Entonces, ¿qué debemos hacernos, hermanos?
alistarnos en esos puntos con la armadura de Dios. Mirar que parte de nuestra experiencia cristiana estamos frágiles y vestirnos de las armas de la luz. Por eso termina diciendo el versículo 14, al contrario, hermanos, en vez de estar en esas cosas, vestíos del Señor Jesucristo. Y ya lo estudiamos y esta semana lo vimos claramente y hoy terminamos. ¿Cuáles las últimas dos piezas de ese vestido que el Señor Jesucristo quiere darnos para batallar contra el enemigo? Vestido del Señor Jesucristo, y entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne y viviremos una vida de victoria en Él, en nuestro Salvador. Y en otras palabras, dice el libro de Efesios, vayamos allí, que es nuestro capítulo base de esta semana, libro de Efesios, capítulo 6. Y dice el apóstol allí, ya cerrando casi este capítulo, versículo 17. Versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, mis amados, era como una especie de casco que cubría aquí, que cubría la cabeza del soldado, que cubría la frente del soldado. ¿Qué significaba ese yelmo? ¿Por qué un yelmo? Vamos a mirar en otras palabras, hermanos, este yelmo de la salvación, en otras palabras, es o simboliza algo muy importante. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo amplía más. ¿A qué se estaba refiriendo con el yelmo de la salvación? ¿Cuál es la experiencia que el Señor quiere que tengamos cada día, hermanos? No es nada más y nada menos como lo dice el pasaje. Es la experiencia de la salvación en Cristo que debemos vivir todos los días. Vivir en esa salvación que Cristo nos ha ofrecido, y eso debe de estar presente en nuestra mente. ¿Y cómo lo logramos? Hermanos, cuando cada día consagramos nuestra vida al Señor, cuando cada día nos rendimos a Él, nos colocamos a cuentas y permanecemos firmes en esa salvación. Dice la Biblia a través del apóstol en el libro de Primera Tesalonicenses 5:8. Vamos allí y miremos qué dice más acerca del yelmo de la salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, o como casco, dicen otras versiones, pero en la mía dice que en la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Qué es en sí para el cristiano que ha aceptado, perdón la redundancia, para el que ha aceptado a Cristo? Pues hermanos, el yelmo es la salvación que solo Cristo ofrece al pecador que se ha entregado, que vive en esa experiencia, porque la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. En otras palabras, por eso yo le decía que cada pieza fue dada en ese orden, es la experiencia al colocarnos, al recibir cada pieza de esta armadura, es la experiencia que viene una tras la otra. No podemos recibir la salvación si primero no tomamos el escudo de la fe, porque la salvación es por medio de la fe en Cristo. A través de Él somos salvos cada día por la gracia y la misericordia de Dios. Y si el cristiano vive en esa experiencia en su mente, si su corazón es entregado, si su mente vive la experiencia de la salvación en Cristo, hermano, esto le da protección contra los ataques del diablo para destronar de su mente a Cristo y colocarse Él en su lugar. Pero si tú vives esa experiencia cada día con el Señor, no hay nadie
quien te pueda sacar a Cristo del trono de tu mente y de tu corazón. Y eso lo explica y lo dice, y por eso el apóstol en el libro de Romanos, vamos allí, capítulo 8, lo expresa claramente. Cuando vivimos esa experiencia de amor con el Señor, que es la experiencia de salvación por la fe, cuando tú te enamoras realmente de Cristo y te entregas a Él por amor, para agradarle, para vivir para la gloria de su nombre, entonces estás viviendo en la experiencia de la salvación, porque vives cada día para agradarle a Él y el pecado es desechado de tu mente y de tu corazón y lo único que quieres es agradar a aquel a quien amas. ¿Y por qué lo amas? Porque entiendes que Él te ha salvado, que Él te ha redimido del pecado, que Él te ha pasado de muerte a vida. Y esa experiencia, hermano, es la que nos mantiene firmes, es la que hace que nuestra mente no se doblegue a los ataques del diablo y es la que hace que valoremos lo que el cielo ha dado para nuestra salvación. Y por eso el apóstol en el libro de Romanos, vea lo que expresa, y ahí es donde tú logras entender que podrá venir lo que venga y nada nos moverá del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y en dónde se derramó ese amor? En la cruz del Calvario. Allí fue la mayor manifestación de la salvación que Cristo ofreció al ser humano, porque Él se entregó por nosotros, murió por nosotros, y al contemplar a un Cristo crucificado podemos ver la mayor revelación de la salvación, porque allí Él tomó mi lugar, Él murió por mí, Él entregó todo por mis pecados, Él se dio para que yo fuese salvo, para que yo fuese redimido, para que yo fuese comprado por su sangre. Y hermanos, cuando tú vives esa realidad en Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 36, vamos a leer 35, dice, ¿quién entonces nos separará del amor de Cristo? Cuando tú vives esa experiencia de la salvación, ese yelmo, cuando tú experimentas y te colocas ese yelmo que es la salvación, entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Habrá algo que el enemigo pueda hacer para movernos de esa salvación? No, hermanos, porque entenderemos el valor que tenemos delante de Dios. Entenderemos que hemos sido comprados a un precio infinito, que el cielo lo dio todo por nuestra salvación. Nada podrá, de lo que el diablo nos ofrezca, podrá valer la pena más que la salvación que Cristo nos ofrece. Saben, cuando no tenemos este yelmo, cuando no vivimos la experiencia del yelmo, es por eso que nos dejamos comprar por el diablo. Por eso la inspiración divina dice que deberíamos pasar al menos una hora, como lo dice el deseado de todas las gentes, una hora contemplando las escenas del sufrimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en especial las últimas escenas de su vida. ¿Para qué? Para que, hermanos, podamos comprender cuánto fue el costo de nuestra salvación, para que podamos comprender cuánto el cielo dio por ti y por mí, cuánto Cristo tuvo que sufrir para darnos la oportunidad de salvación y de vida eterna. Y cuando logramos comprender eso, hermanos, no queda más que humillarnos, no queda más que llorar por nuestra condición, no queda más que pedir perdón y no queda más que dar gratitud a Él, a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él somos salvos y Él quiere que permanezcamos en esa salvación, o de lo contrario el diablo nos va a arruinar. ¿Saben por qué hay muchas personas en depresión? Y cristianos, estoy llamando de cristianos, en depresión, abatidos, porque han dejado que el diablo le introduzca los dardos de la incredulidad. Han dejado de contemplar y de creer en el amor y en la misericordia de Dios. Han perdido de vista la salvación que Cristo les ha ofrecido. El diablo los ha comprado a un precio muy barato.
Cuando cambiamos a Jesucristo, hermanos, cuando dejamos a un lado y nos soltamos de la mano del Señor y dejamos de valorar la salvación que por amor nos ha sido entregada, hemos sido comprados a un precio muy barato. Y por eso el diablo nos ofrece esas cosas tan livianas, tan placenteras, pero que no tienen un valor porque son pasajeras. Por eso el apóstol dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, pues lo que miramos y es lo que el diablo nos ofrece para atraernos, son cosas temporales, pero debemos contemplar por la fe la esperanza bendita de la consumación de esa salvación en Cristo, porque esta batalla es temporal. Estamos siendo probados para mirar si retenemos esa salvación, porque al final de la batalla se manifestará la gloria de la esperanza de esa salvación que Cristo nos ha ofrecido, y que si permanecemos fieles en Él, en su salvación, las glorias que vienen serán eternas. Hermanos, eso es extraordinario. Yo cuando medito en esto digo, Señor, no puedo cambiar la salvación que tú me ofreces. No puedo cambiarla por nada. No hay un valor en esta vida de lo que el diablo me pueda ofrecer que se compare con el precio de tu salvación. Y por eso, queridos, cuando dejamos que el diablo se meta a nuestra mente, él hace lo que hizo en la mente de Esaú. ¿Y qué hizo en la mente de Esaú? Hace que la salvación pierda su valor infinito y terminamos vendiendo la salvación por un plato de lentejas. Y muchos están en esa condición hoy. Muchos están sacrificando los principios de Dios por un plato de lentejas, por una vida de comodidad, por una vida de codicia, por una vida de ociosidad, por una vida placentera. Están echando por tierra los principios de la salvación. Hermanos queridos, eso significa que el valor de ese yelmo que es la salvación ha perdido ese valor para nosotros. Cuando no meditamos en Jesucristo, cuando no sacamos tiempo para Él, cuando Él no es el centro de nuestra vida, ha perdido el valor la salvación para nosotros. Cuando el salvar a otros, cuando el ir a colocarnos el evangelio de la paz, cuando no sentimos deseo de hablarle a otro de esa salvación, es porque la salvación ha perdido el valor en nosotros. Cuidado, hermanos. Porque aquí dice que no hay nada que nos pueda separar de esa salvación, de ese amor que es en Cristo Jesús, si cada día nos revestimos de ese yelmo, si cada día renovamos nuestra salvación en Cristo Jesús. Por eso, queridos, vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Vamos allí rápidamente. 2 de Corintios, vea lo que dice allí, tremendo pasaje, para que tú puedas experimentar esta experiencia en tu vida, para que tú puedas entender, hermano querido, y puedas permanecer en esa esperanza de salvación, en esa esperanza de salvación. Quien vive la experiencia del yelmo vive en esa esperanza de que muy pronto esta lucha va a terminar y que reinaremos y gozaremos por la eternidad. Pero esa salvación ha sido comprada a un precio. Somos salvos por medio de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cada día vivamos por la fe en esa salvación, para que cada día luchemos con ánimo, luchemos con fuerza, con potencia. Y vea lo que dice allí. ¿Qué hace ese yelmo? ¿Qué hace cuando tú tienes en mente eso, esa experiencia, esa esperanza en tu vida? Ah, hermano, vea lo que hace, vea lo que te hace visionar, lo que te hace ver que normalmente un ser humano no puede ver. Vea, 2 de Corintios 4, versículo 16, dice, por tanto, hermanos, no desmayemos. Quien vive la experiencia del yelmo de la salvación no desmaya, no se echa para atrás, no retrocede. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando en la batalla,
el interior, no obstante, se renueva día tras día, porque tiene su esperanza puesta en la salvación. Versículo 17. Y esa persona logra entender que esta tribulación es leve, momentánea, que tendremos que sufrir por poco tiempo por permanecer en la verdad, por permanecer en la justicia, por permanecer en el evangelio de la paz, que tendremos que sufrir poco, porque dice, esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque ese soldado, ese cristiano que vive por la fe, ya no mira las cosas que se ven. Hermanos, esa debe ser nuestra experiencia diaria si realmente tenemos la armadura de Dios. Ya no miramos lo que se ve. Hermanos, todo esto que se ve no sirve de nada. Sáqueselo de su mente y de su cabeza. No sirve de nada. Esto es temporal. Esto es para nuestro uso temporal. Lo que realmente vale la pena es lo que tú y yo aprendemos a ver, a contemplar por la fe. O sea, las cosas que no se ven son, dice, las cosas que no se ven son eternas. Y eso es lo que necesitamos aprender a contemplar. Y por eso el Señor nos invita a tomar el yelmo de la salvación, porque en la salvación que Cristo nos ofrece, hermanos, nos ofrece cosas extraordinarias, que dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti, hermano, y para mí, si perseveramos en esta salvación. Se me pusieron los pelos de punta. Hermanos, me emociono, me alegro de entender esto, porque esto me reanima cada día para batallar, porque sé que no estoy dando golpes al aire en vano, no, hermano. Esta palabra que acabamos de leer es fiel y verdadera y se ha de cumplir. Y esto me llena de gozo y de alegría al saber que si tengo que sufrir por ser fiel a Dios, hermano, cielos y tierras pasarán, queridos. Cielos y tierras pasarán, pero no lo olvides lo que está escrito. Esto desaparecerá. Pero lo que está escrito y lo que el Señor te ha prometido, hermanos, primero se acaba este mundo. Primero se acaba, eso es lo que está queriendo decir el texto. Primero se acaba el universo antes que la palabra de Dios falle. Así que si tú aprendes a creer en la salvación y vivir en esa experiencia con Cristo, hermanos, nada te moverá de tu firmeza para avanzar hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Y vivirás siempre con la cabeza erguida. Por eso el Señor dice en el libro de San Mateo, en el libro de Lucas, en especial, erguíos vuestras cabezas. ¿Por qué vivir agachados? ¿Por qué vivir asustados? No, hermano. Debemos vivir erguidos, porque, hermanos, lo que viene para los verdaderos hijos de Dios no es cualquier cosa. Ya lo leímos. Son glorias, es un eterno peso de gloria. Extraordinario, hermanos. Qué lindo que entendiéramos esto realmente, hermanos. Nada el diablo podría hacer contra nosotros. Gloria al Señor, porque los soldados del ejército de Cristo, aunque tengan que batallar hasta la muerte para ser fieles al Señor, tienen la bendita esperanza de que en Cristo no moriremos eternamente. El Señor lo dijo en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor. Si creyéramos que no hay resurrección, por eso el mundo vive como vive. Comamos, hagamos lo que sea, que mañana vamos a morir al fin y al cabo. Y ahí se acaba la esperanza del ser humano. Pero gloria al Señor que para los soldados del ejército de Cristo, para el creyente, para el cristiano verdadero, ahí no termina todo. Y por eso no podemos vivir como vive el mundo, simplemente para comer, para vivir, para satisfacerse y morir.
tenemos que vivir para la gloria de nuestro Dios. Y entonces en el día final esa gloria nos levantará de la tumba para vivir por los siglos de los siglos y gozar esa salvación eternamente en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por eso, si vivimos con ese yelmo en nuestra cabeza, con esa experiencia en nuestra mente todos los días, hermanos, ese casco, ese yelmo nos va a proteger de los ataques más terribles que el diablo nos pueda colocar en el camino hacia la eternidad, porque entenderemos que nada de eso vale la pena comparado con la salvación tan grande que el Señor nos ha ofrecido y que disfrutaremos finalmente cuando estemos con Él, porque Él viene pronto. Vea, cuando tú entiendes eso, vea lo que dice en el libro de Tito, capítulo 2. Hermanos, es extraordinario esto que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice en Tito, capítulo 2. Dice, ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero ofrecerle al mundo. Este mundo sería un paraíso. Este mundo sería diferente. Se acabaría todo lo que hoy está sucediendo si la gente aceptara la salvación, si recibiera ese yelmo. Pero vea, el Señor sigue obrando a pesar de la maldad, a pesar de la desobediencia y de la incredulidad. Sigue llamándote, querido hermano o hermana, a vivir esa experiencia. Dice la gracia, versículo 11. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. El Señor ofrece el yelmo de la salvación por gracia a toda la humanidad. Todos podríamos ser salvos ya. Pero qué triste, hermanos, que la mayoría desprecia el yelmo de la salvación. Y por eso estamos como estamos. Por eso cada día se destruyen unos a otros. Porque el diablo ataca la cabeza para destruir. Y no hay medio más efectivo para quitarle la vida a una persona que darle en la cabeza. Que darle en la cabeza. En la cabeza y en el corazón. En la cabeza y en el corazón. Vea. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esas cosas son las que nos hacen perder el valor de la salvación. Y si no, diga, ¿cuántos no se han ido del lado de Cristo? ¿Cuántos no han despreciado la salvación, no han echado por tierra los principios por ir en busca de las cosas mundanas? Yo conozco a varios que por ir en busca de esto, hermanos, hoy están viviendo una vida impía. Hoy yo los miro y me da tristeza. No seamos insensatos, no seamos necios, dice la Escritura, sino seamos sabios para entender cuál es la buena voluntad de nuestro Dios y caminar por ella. O de lo contrario, hermanos, nos expondremos a un terreno tremendamente peligroso que no sabemos hasta dónde el diablo nos va a encadenar en el pecado. Por eso la inspiración divina dice en el libro de la educación que hay que llamar al pecado por su nombre. Dios necesita hombres y mujeres que llamen al pecado por su nombre, que sean tan fieles y leales como la brújula al polo. O es toda la armadura o el diablo nos va a destruir, hermanos. O somos fieles en lo poco, y eso yo le decía al hermano, si en esto usted es infiel y rebaja los principios, no solamente eso lo va a afectar a usted, sino eso va a afectar su autoridad dentro de su familia. ¿Cómo usted va a poder reprender el pecado cuando usted le está dando rienda suelta al pecado en un área de su vida? ¿Cómo va a poder ser autoridad ante sus hijos si usted rebaja las normas? Hermanos, esta batalla no solamente me afecta a mí cuando como soldado no hago las cosas como Dios las manda, sino que afecta a quienes me rodean. Tremendo, hermanos. Tremendo. Por eso dice el versículo 13 de Tito 2. Tito 2:13 dice, mientras dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Y la única manera para estar dentro de esta categoría, hermanos, es una vida de fidelidad diaria en la luz que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. No vamos a ser juzgados más de lo que no sabemos o de lo que no podemos soportar. Pero lo que tú ya sabes que debes de hacer, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo con eso? De eso depende tu salvación. De eso depende tu experiencia con Cristo. O eso te va a separar o eso te va a acercar a Cristo. Eso depende de si estás viviendo esa experiencia. Por eso solo podemos estar preparados, solo podemos decir que estamos aguardando esa bendita esperanza de salvación, hermanos, si vivimos sobria, justa y piadosamente en estos últimos días. Entonces dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quien vive esa experiencia, hermano, estará listo para enfrentar la batalla final y ponerse del lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será entonces cuando tengamos que ser presionados frente a los gobiernos del mundo? Cuando el diablo nos presione y nos quite todo, ¿cómo harán esas personas que hoy echan por tierra con tanta facilidad los principios de la palabra de Dios? ¿Que echan por tierra y rebajan la salvación? Por eso el apóstol ahí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos, oigamos esto que el Señor nos advierte, no sea que finalmente nos deslicemos. Y vea la advertencia que da en el versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque, hermanos, cambiar la salvación, escucha lo que te voy a decir, cambiar la salvación que el Señor nos ha ofrecido por lo que el diablo nos pueda ofrecer, hermano, es la peor locura. Es la peor locura que el cristiano puede hacer. Por eso cuando yo veo que alguien se aparta de Dios, cuando alguien se aparta de Dios por ir en busca de los placeres de este mundo, por ir en busca de la codicia de este mundo, digo, qué locura. No sabe lo que ha cambiado, no ha entendido el valor de la salvación. ¿Cómo puedo cambiar algo temporal por algo eterno, hermano? ¿Y saben por qué es? Porque, hermanos, si no nos vestimos del cinto de la verdad, si no nos vestimos cada día de la coraza de justicia, si no tomamos el escudo de la fe, hermanos, si cada día, hermanos, no nos colocamos este yelmo de la salvación y nos calzamos nuestros pies con el presto evangelio, entonces, queridos, no entenderemos el valor de esa salvación que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús. Y por eso, queridos, la última pieza de esta armadura es la espada del Espíritu. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todas las piezas que hasta este momento hemos estudiado, hermanos, son piezas que tienen que ver con la defensiva, para defendernos. Pero esta última pieza tiene que ver con el ataque. O sea que, hermanos, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios no debe vivir siempre atrincherado, esperando a ver a qué hora llega el enemigo. No. Hermano, la iglesia de Dios, Dios la ha colocado aquí no es para que vivamos asustados por el diablo. Es para que peleemos contra Satanás porque la victoria está garantizada y para eso el Señor nos da la espada del Espíritu. Cuando tú no tomas la espada del Espíritu, vive lleno de temor, vive encerrado allá en la iglesia sin hacer nada, porque el diablo te tiene atrincherado con las tentaciones, pero cuando tú vas en el nombre del Señor con la espada del Espíritu, dice el versículo de Efesios, volvamos allí, Efesios capítulo 6, dice que también el Señor en su armadura al cristiano le da la espada del Espíritu, ¿qué es la espada del Espíritu? Dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, Dios colocó a este pueblo para que fuese
hermanos queridos, para que fuese en busca de la victoria, de establecer su reino de gracia. Tenemos un reino que conquistar en esta tierra. No es el reino mundanal, no son las cosas materiales, no es el que tenga más plata, el que posea más terrenos, el que esto y aquello. No, no, no. Eso debe ser un medio para alcanzar y reinar, y que la gracia pueda reinar en el corazón de este mundo. Es un reino eterno el que tenemos que conquistar en este mundo. Tenemos que llevar a cada alma al reino de la gracia. Y la única manera para poder combatir al diablo y quitar de las garras del diablo a esas almas que hoy se están perdiendo, hermanos, es a través de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es símbolo de la obra poderosa, por eso se llama la espada del Espíritu. Es la obra poderosa que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer en este reino terrenal para implantar su reino espiritual, el reino de la gracia que trasciende a la eternidad. Y cada soldado de Cristo tiene la solemne responsabilidad de tomar esa espada y de guerrear contra el diablo, porque vamos con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, si usted y yo no nos llenamos de la palabra de Dios, esa es la experiencia de la espada del Espíritu, llenarnos de la palabra de Dios, porque le hemos dado la autoridad al Espíritu Santo en nuestras vidas a través de su palabra. Y el diablo no nos podrá derrotar. A donde quiera que vayamos, escrito está: venceremos al diablo y el diablo tendrá que huir de nosotros, hermanos, porque el evangelio tiene poder. Y por eso el Señor, en el libro de Mateo capítulo 16, vea estas palabras solemnes. Hermanos, cuando usted medita en este pasaje, entiende que la iglesia, que somos nosotros, no son las cuatro paredes, son cada uno de los soldados que se alistan con la armadura de Dios. Hermano, la iglesia son todos los hijos fieles que toman la armadura de Dios. Vea lo que el Señor, los que fundamentan su vida en la roca que es Cristo Jesús. Vea la promesa que Él hace, hermanos. Ahora sí vas a entender que hemos sido establecidos en esta tierra, hermanos, para derrotar el reino de las tinieblas. Y solo lo podremos hacer atacándolo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean lo que dice San Juan 16:18. Perdón, San Juan no, Mateo. Yo sí decía, porque está el texto, no dice lo que... Mateo 16:18. Se me trocó el libro. San Mateo 16:18 dice... Vea lo que le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y refiriéndose a él, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas de la muerte, o las puertas del reino de Satanás, no prevalecerán contra ella. Hermanos, las potestades de las tinieblas no podrán contrarrestar a la iglesia, a los hijos de Dios que fundamentan su vida en la roca. Quien coloca su vida en esa roca que es Cristo y que Él estableció como columna y baluarte de la verdad. Por eso, queridos, este pasaje figura, hermanos queridos, cómo la iglesia fue establecida para conquistar el mundo, no para escondernos, y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Esto no es con ejército. Por eso en Zacarías 4:6 el Señor dijo: no es con ejército, no es con las espadas, no es a la fuerza. Algunos cristianos quieren llevar a otros al arrepentimiento, condenándolos, juzgándolos. No, hermanos, esto no es a la fuerza. Una verdadera reforma no es a la fuerza. Es con el poder del Espíritu de Dios. Es con el poder de la palabra de Dios. Y aquí está la espada del Espíritu. Hermanos, ¿quiere ser guiado por el Espíritu Santo? Use la palabra de Dios. Qué triste que hoy nuestras iglesias han perdido la espada del Espíritu. Por eso, hermano, hay tanta victoria de Satanás.
Por eso hay tanta contienda, tanta envidia, porque hoy ya casi no se predica la verdad. Ya hoy la espada del Espíritu ha sido dejada a un lado, ahora son puro entretenimiento. No se da espacio suficiente para tomar la espada del Espíritu de Dios. Hoy se quiere entretener más a la gente y divertir que hacerlos conscientes de la necesidad del uso y de la memorización y del aprendizaje de la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, porque esta es una estrategia del diablo para quitarnos lo más poderoso que tenemos de la armadura, que es lo que va a atacar y a destruir al diablo. Por eso en el libro de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es una espada viva, es una espada viva que cuando se abre en los púlpitos y se predica, en vez de estar contando historias y chistes, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios es con una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué triste que muchas veces en los púlpitos se predica lo que no es la palabra de Dios y las personas salen igual de vacías. No hay una contrición de corazón, no hay un cambio, porque el único que puede cambiarnos a través de la palabra, que puede romper las ligaduras con el pecado, es el poder del Espíritu Santo cuando nos guía a toda verdad. Por eso se llama la espada del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu de Dios quien la inspiró. Por eso se llama la espada del Espíritu Santo, porque Él es quien nos ayuda a entenderla. Por eso se llama la espada del Espíritu Santo, porque Él es quien hace una realidad y aplica en la vida del creyente que cree en Él. Por eso en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos permanecer firmes frente a Satanás, frente a las tentaciones? A través del poder de la palabra. Los jóvenes, ¿con qué limpiarán su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos queridos, quiero ir cerrando este último mensaje con lo siguiente. Por eso, queridos, como líderes, por eso yo como predicador del evangelio sería una deshonra no predicar la palabra de Dios. ¿Qué tal si yo los hubiera entretenido en esta semana? Hermanos, sería una pérdida de tiempo. Y muchos de los cultos son pérdida de tiempo cuando no se usa la espada del Espíritu, cuando no se le da el tiempo que merece esta arma tan letal para destruir las artimañas del diablo. Por eso quiero que vayamos a este texto, un último texto de Proverbios 30, versículo 14. Vea lo que dice allí. Y quiero hacer un llamado especial en esta hora. Proverbios capítulo 30, versículo 14. Vea este texto tremendo que encontré. Proverbios capítulo 30, versículo 14. Vea, tremendo. Por eso hoy estamos enfrentando una generación que ni siquiera ya carga la espada. Hermano, ya los jóvenes, ni siquiera ya los adultos cargan la espada del Espíritu, nos da pena. Dice que está en el celular. Pregunto, ¿con qué damos más testimonio? ¿Con qué más atemorizamos al diablo? ¿Cargando la Biblia en el celular o cargándola acá? Vea. Hermanos, cuidado, porque es una estrategia del diablo. Es una estrategia del diablo, sí, podemos cargarla, no digo que está mal cargarla en el celular, pero esto es para cuando quizás no podamos cargarla en físico. Pero donde quiera que podamos llevar la palabra en físico, que debería ser a todos los lugares, hermanos, deberíamos, en especial cuando vamos a la iglesia, ahora en la iglesia, a los jóvenes, hermanos, les da vergüenza. Y vea lo que dice este pasaje. Y si nos da vergüenza cargar la palabra de Dios, hermanos, el efecto de la palabra solo se da, el poder de la palabra solo se da cuando la estudiamos. Y si no la cargamos, y si no la llevamos, ¿será que la estudiamos? Hermanos, es una locura y por eso vea lo que amonesta. Hay generación, y estamos viviendo esa generación, hermanos, cuyos dientes son como espadas. ¿Qué pasa si yo no me alimento de la palabra de Dios, si yo me avergüenzo de la palabra de Dios?
hermano, finalmente dice aquí, no lo digo yo, si no hablo de la palabra de Dios, ¿de qué voy a hablar? Si no conozco la palabra de Dios, ¿de qué voy a hablar? Pues de mis palabras. ¿Y qué bueno puede salir de mí? Hermano, por eso es que prestamos nuestra lengua para juzgar, para criticar, para chismosear y para hacer daño a nuestro prójimo, porque no estamos llenos de la palabra de Dios. Y esta generación que se está levantando sin la espada del Espíritu, por eso nos destruimos unos a otros y nos hacemos unos a otros daño, porque esta generación, hermanos, está utilizando su lengua, que es una palabra, hermano, no santificada, el corazón y la mente y regenerado por la palabra de Dios, que no ha sido regenerado por la palabra de Dios, hermano, lo único que producimos es daño y destrucción. Pero aquel que se llena de la palabra, aquel que vive la experiencia de la espada del Espíritu, hermano, utiliza esa espada para bendición, para destruir el pecado y restaurar al pecador en el nombre de Jesús. Y por eso dice aquí, hay generación cuyos dientes son como espada y sus muelas como cuchillos. ¿Ha conocido esa clase de cristianos, hermanos? Tremendo. Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Ha conocido esa clase de cristianos, hermanos? Que cada vez que hablan, no hablan palabras de bendición, no hablan en el nombre del Señor, no utilizan la palabra de Dios, sino utilizan su boca como un cuchillo para hacer daño, para matar y herir a sus hermanos. Cuidado, queridos, cuidado, porque si no utilizamos la espada del Espíritu, el diablo nos va a destruir, hermanos. Si no atacamos al enemigo con esa espada, por eso el Señor lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesús vivía lleno de la palabra de Dios, vivía con la espada del Espíritu, por eso el diablo tuvo que huir de la presencia de Cristo, porque no podía contrarrestar a aquel que la palabra de Dios estaba en su mente. Hermanos, ¿es esa nuestra experiencia diariamente? Quiero terminar con estos dos párrafos y vamos escribiendo los pedidos de oración para orar. Escucha esto que dice la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 400, y en Testimonios Selectos, tomo 5, página 11. Escucha, con esto cierro. Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra. Y ya lo vimos esta semana. Contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia, dice, la Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. El escudo de la fe debe de estar en nuestra mano siempre. El yelmo de la salvación en nuestra mente. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrirnos a través de ella, dice, el camino a través de los obstáculos y de los enredos del pecado. Ay, hermanos, ¿cómo podemos entender cómo el diablo va a trabajar y destruir eso? A través de la espada del Espíritu. Y vea este último párrafo, escucha. Miles serán convertidos en un día. La espada del Espíritu, bien afilada, con el poder y revestida con el resplandor del rayo, penetrará la incredulidad del corazón. El corazón de los discípulos fue colmado de una gracia tan completa, tan profunda y tan abarcante que los impulsó a ir a los confines de la tierra dando el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿qué necesitamos para tomar valentía e ir a atacar el diablo, ir a establecer el reino de la gracia, ir a destruir el reino de las tinieblas? Hermanos, necesitamos tomar la armadura de Dios completa y en especial la espada del Espíritu, y no tendremos miedo de pararnos donde sea y enfrentar al diablo. Porque muchas veces tememos ir a dar un estudio bíblico. No sé. Y si me preguntan esto, hermanos, qué tristeza. Qué tristeza. Estamos desprovistos de la espada. Cuando yo digo eso, que yo no sé explicar, yo no entiendo la palabra. Hermanos, estamos desprovistos de la... ¿Y saben por qué?
porque hay otras cosas que están entreteniendo mi mente, están llenando mi mente. No hay excusa. Todo cristiano debe poseer la espada del Espíritu, debe ser lleno de la palabra de Dios para contender. Contender significa dar razón de nuestra fe. Todos, dice el apóstol, deberíamos ser ya maestros. Y qué triste, hermanos, que somos como niños al lado de Satanás, frágiles, indefensos. Y siempre, hermano, tendremos que buscar a alguien para que nos ayude. Y cuando le toque enfrentar a usted solo el diablo, ¿qué va a hacer, hermano? Si no vive una madurez espiritual con la espada del Espíritu, el diablo, hermano, con seguridad va a acabar con tu vida. Y Dios no desea eso. Por eso mi llamado en esta hora para cerrar esta semana es a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y solo Dios la va a proveer a aquellos que cada día le buscan de corazón. A aquellos que cada día se fortalecen en el poder de su fuerza. Él nos dice, toma esto, toma aquello, toma esto y toma aquello para que puedas resistir al diablo y finalmente atacarlo para destruirlo en tu vida. Hermano querido, me gustaría que esa fuera tu experiencia si no la estás viviendo. No puedes seguir una vida de derrota. Eso no es la vida del cristiano. Dios no nos ha llamado para derrota. Nos ha llamado para victoria, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él estará a nuestro lado. Él prometió estar todos los días y batallar con nosotros. Así que la victoria está garantizada. Solo tenemos que hacer lo que Él en esta semana nos ha indicado. Vivamos esa experiencia. Y hermanos, nuestra esperanza será una realidad. Será una realidad cada día. Y cada día, hermano, que pasa, nos llenaremos de más gozo, de más emoción, de más alegría. Porque pronto terminará la batalla y pronto disfrutaremos el resultado de esa batalla, que es glorias eternas y una vida con Cristo por los siglos de los siglos.